Hola, somos el equipo 2 y venimos a presentarle el paper que habla sobre herramientas modulares para la ingeniería de genoma utilizando CRISPR-Cas basado en el estándar Golden Braid. Iniciaremos explicando lo que es el CRISPR-Cas, que no es más que una tecnología de edición genética que permite hacer cambios precisos y específicos en el ADN. Consta de dos partes importantes. El CRISPR, que es una RNG guía que se une a la secuencia que se quiere quitar, y Cas9, que es una nucleasa que se encarga de cortar el ADN en el lugar deseado. Continuamos con la explicación de Golden Braid. Este es un método de construcción de vectores de clonación para la creación de plantas transgénicas. Permite la construcción modular de vectores de clonación que se utilizan para transferir genes a plantas. Es importante porque esta es una biblioteca de genes, es decir, puedes especificar el gen que necesites para añadir a tu vector de expresión. Finalmente, algo interesante que también realiza esta es que prepara los extremos covalentes en la cadena para la introducción del gen. El artículo describe el desarrollo de una herramienta de ingeniería genética basada en la tecnología CRISPR-Cas9 para su uso en plantas. Esta herramienta utiliza el método de construcción de vectores de clonación modular Golden Braid para permitir la introducción eficiente de la tecnología CRISPR-Cas9 en plantas. Primeramente se hizo un sistema de clonación utilizando Golden Braid y sus bibliotecas. Posteriormente se utilizó una secuencia de 20 nucleótidos como gRNA. Después se varió la concentración de los primers, buffer de dilución y condiciones de alineamiento, y finalmente se hizo un análisis de restricción en diferentes colonias transformadas. De esta manera, el 100% de las colonias llevó a cabo una correcta construcción del complejo con Gb y la concentración de los primers tuvo mayor efecto, siendo esta de 1 micromolar. Después se hizo una expresión de genes con la Golden Braid adaptada a Cas9 para mutagénesis enfocada en las hojas de una planta. Para validar la capacidad de gRNA-Cas9 de regular la mutación de los genes, se usó el gen que codifica para una misma proteína cicloteferasa endógena XT. Después se escogieron los genes complementarios XT1 y XT2 que codifican a la misma proteína, y se usó RNA guía para la señalización de 20 pares de bases con una guanina en el lado de 5'. Para detectar mejor la mutación, se agregó otro criterio donde la proteína Cas9 corta el sitio de restricción de la enzima SPEI. De esta manera se obtuvieron 4 proteínas de Cas9. gRNA1 con Cas9 de humano, igualmente gRNA2 con Cas9 de humano, gRNA-PCO-Cas9 que es de planta. En las gRNA1 se obtuvo una eficiencia del 11% y en las gRNA2 se obtuvo una eficiencia del 9.9%. En la zona codificante de XT1 se vieron tasas de mutación del 17% y en la zona de codificación para la XT2 se vieron tasas de mutación del 14.5%. Esta diferencia de tasa de mutaciones se le puede atribuir a la diferencia de contenido GC, que en la secuencia enfocada en XT2 se obtuvo una proporción de 30% y en la secuencia enfocada a XT1 se obtuvo una proporción del 50%. Otro experimento que se llevó a cabo fue la activación transcripcional y modulación de la sincronización del promotor de nopalina sintasa. Para ello se probó la modulación transcripcional con variantes de Cas9 utilizando Golden Braid. Se realizó en la región promotora de la nopalina sintasa. Se escogieron diferentes lugares de la zona para colocar 5 RNA guías. Algunos fueron colocados upstream y otros downstream. Se utilizaron pruebas de luminiscencia con luciferasa y renilla. Además, se observó el efecto de agregar los siguientes represores y los siguientes activadores a los ARN más alejados. En la primera prueba, a mayor distancia del ARN guía de la zona, se obtuvo un menor efecto de represión. Además, agregar represores en los genes alejados y colocados en upstream aumentó su represión en el ARN guía número 4. A su vez, la adición de activadores aumentó la transcripción en todos los RNA guías, especialmente el número 4.
Y finalmente, DCAS9 con el activador BP64 causó mayor transcripción y DCAS9 con el represor BRD tuvo una mayor represión. Como última prueba se evaluó la capacidad de Golden Braid para realizar sistemas policistrónicos de diferentes ARN guías. En el nivel 0 se colocaron los promotores, las secuencias codificantes, los terminadores y los overhangs, además de un oligómero de ARN de transferencia y de ARN guía combinados. Además, en el nivel 1 se agregó el mismo oligómero para asegurar la actividad policistrónica. Todo esto se realizó con enzimas de restricción y para perfeccionar y denotar si sí hubo una construcción correcta del complejo, se realizaron transformaciones en E. coli y se probó en 7 genes, siendo el XT1 y XT2 de pruebas anteriores y 5 genes de la enzima fucosil transferasa. Como resultado de dicha prueba, tenemos que hubo un 100% de efectividad a la hora de formar el complejo policistrónico y a la hora de hacer ensayos de restricción con las colonias transformadas, se pudo ver que hubo cortes correctos en las diferentes bandas del gel. En conclusión, tenemos que las herramientas generadas con Golden Braid para la ARN guía y Cas9 cumplen y son útiles para la biología sintética de plantas, ya que son capaces de inducir mutagénesis y edición genética, y pues esta herramienta resulta ser una plataforma versátil y eficiente para generar edición genética con CRISPR-Cas9. Como extra, en cuanto al documento, tenemos que hay una discrepancia a la hora del orden del documento. Esto viene siendo que los métodos aparecen después de los resultados y después de la discusión, lo cual no se acostumbra a hacer en escritos científicos comunes. Además, tenemos que la redacción de algunos párrafos es muy poco clara y no hace resumen exacto hacia qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, a la hora de referirse a los porcentajes de eficiencia de mutagénesis de la segunda prueba, no se tiene claro cuáles genes o cuál Cas9 fue la que indujo cierto porcentaje de eficiencia y cuál no. Eso es todo. Muchas gracias.